Good afternoon, class. Today is Wednesday, December 14th, 2022, and this is our last class. Here we have Carmen Guzmán, she's with us, and we are going to start our class. Hoy vamos a empezar nuestra clase, nuestra última clase será de manera virtual y como les había dicho, vamos a tratar lo que es la el summary, el resumen de todos los módulos. Entonces estoy presentando mi pantalla y voy a presentarle entonces nuestro programa de manejador de inglés básico nivel 1. Entonces, ¿puede verlo, Carmen? Excelente. Entonces aquí está nuestro programa y esto es lo que ustedes han hecho durante todo este recorrido de su acción formativa. Entonces, tenemos los 8 módulos a nivel general: names, occupations and people, places and family members, events, clothes and activities, home, neighborhood, city and town, weather, activities and plans, food, appearance and health, past events and activities, abilities, requests, life events and plans. Voy de manera general a decir de qué se trató cada módulo, qué hicimos en cada módulo para también recordarles. Y si usted tiene una pregunta, puede hacerla, ya sea me puede interrumpir o la puede hacer al final del módulo o al final de la presentación de este programa. Entonces, como les dije al principio, los módulos constan cada uno de 20 horas y como tenemos 8 módulos, es un total de 160 horas. Hoy ustedes terminan las 160 horas de manera satisfactoria. Entonces, en el primer módulo, recuerden que vimos el tema Names, Occupations and People, nombres, ocupaciones y personas. Básicamente, en este módulo nos concentramos en el verbo to be, el verbo ser o estar como nuestro verbo principal para aprender en tiempo presente simple. También nos enfocamos en con occupations, en que ustedes aprendieran las ocupaciones, las profesiones, los oficios en inglés. También hablamos sobre the alphabet, el alfabeto en inglés, los sonidos de cada letra y también estuvimos trabajando lo que es la historia del idioma inglés, estuvimos trabajando también lo que fue diferencias y similitudes del inglés y el español. Tenemos una persona que quiere añadir, unirse a la reunión. Vamos a permitirle a Welvis. Welcome, Welvis. Bienvenido, Welvis, a la reunión. Good evening. Welvis, estamos haciendo un pequeño repaso de lo que hemos visto durante todo el curso, durante toda su acción formativa a nivel de a nivel global, a nivel de los 8 módulos, ya que hoy ustedes terminan sus 160 horas, 20 horas por cada módulo y completaron sus 20 horas. Cada módulo tuvo una duración de 20 horas, horas teóricas 8 y horas prácticas 12. Ustedes completaron lo que fue su acción formativa. Entonces hablamos de que el módulo 1, Names, Occupations and People, está básicamente enfocado en el verbo to be en presente simple, occupations, las ocupaciones, the alphabet, el alfabeto. También vimos nouns, los sustantivos, gender nouns, el género en los sustantivos en inglés. También vimos singular and plural statements, los enunciados en singular y en plural, contractions, las contracciones, cómo se conjuga el verbo to be. Vimos también personal pronouns, los pronombres personales y básicamente estuvimos trabajando esos temas. También vimos
Ahí es no questions with verb to be, las preguntas en afirmativo y negativo, short answers, respuestas cortas con el verbo ser o estar. También pudimos ver articles, an, el artículo indefinido a an. También vimos entonces cómo ustedes pueden formar los sustantivos en singular, en plural, los sustantivos en singular y en plural en inglés, sus variantes, excepciones, common and proper, y los sustantivos comunes propios. También, aparte de lo que he mencionado, vimos y estudiamos relationships, non-family, las relaciones, family members, los miembros de la familia, también las relaciones que no son familiares, titles, los títulos, Mr., Mrs., Miss, vimos todo eso, señor, señorita, señora, como se dice en inglés, first and last names, como nosotros decimos nuestro primer y último nombre o apellido, numbers, los números 0 to 20, del 0 al 20, possessive nouns and adjectives, los sustantivos posesivos y adjetivos, where, como se pregunta, where are you from, de dónde eres, y questions with what, preguntas con qué o cuál. Por ejemplo, what's your name, cuál es tu nombre, what do you do, qué tú haces, ¿verdad? Qué significa, a qué te dedicas, etcétera. Entonces, questions, any question about this module? ¿Tienen alguna pregunta sobre este módulo 1 de repaso? Estamos repasando un poquito. Ok. Any question. Very good. Estamos claros. Muy bien. Entonces vámonos al módulo 2. En el módulo 2 lo que estudiamos, el título fue del módulo 2, Places and Family Members, los miembros de la familia y los lugares. Entonces recuerden que en este módulo ustedes aprendieron a decir direcciones, how to get to a place, cómo llegar a un lugar, cómo decir, por ejemplo, prepositions of place, las preposiciones de lugar, in front of, enfrente de, between, entre, next to, cerca de o al lado, close to, alrededor de. Entonces todo eso ustedes lo aprendieron en este módulo. También en este módulo trabajamos means of transport or means of transportation, los medios de transporte, en el cual ustedes aprendieron medios de transporte aéreos, también los marítimos y también los terrestres. Y hicimos varias prácticas. Discuss how to get places, cómo llegar a esos lugares. Trabajamos eso, ya sea de manera presencial y también de manera virtual. Trabajamos cómo ustedes pueden decir cómo llegar a diferentes lugares. Cómo utilizar by, preposition by, to express means of transportation. Cómo ustedes pueden utilizar la preposición by, por ejemplo, I go by car. Yo voy en carro, ¿verdad? Aprendimos cómo se utiliza by, cómo se utiliza on. También locations, los nombres de diferentes lugares. Por ejemplo, ustedes aprendieron places in the neighborhood, lugares en el sector, en el barrio, en la comunidad. Hospital, church, park, mall, restaurant, etcétera. Diferentes places, ¿verdad? Entonces también utilizaron the imperative, el imperativo para dar instructions and directions. Entonces recuerden que ustedes practicaron go to the mall, vaya a la tienda, ¿verdad? Go straight, camine recto, ¿verdad? O turn right, doble a la derecha, turn left, doble a la izquierda. Todo eso es en el verbo imperativo. Recuerden que el verbo imperativo es aquel que se utiliza sin un sujeto. Simplemente el verbo en su forma base indica una orden
indica una instrucción y se utiliza mucho para dar direcciones. Entonces eso lo trabajamos en el módulo 2. Tenemos otra persona que se une a la reunión. Welcome, Joel. Bienvenido, Joel. Entonces, estamos haciendo un pequeño resumen de lo que vimos en los diferentes módulos. También en el módulo 2 trabajamos de los números, numbers from 21 to 101, los números del 21 al 101, adjectives, vimos también los adjetivos, to describe people, para describir a las personas. Recuerden siempre que los adjetivos se colocan delante de los sustantivos en inglés. Entonces debemos de tener eso pendiente porque es una variante. Entonces en el módulo 2 también trabajamos verb have affirmative statements. El verbo tener en su conjugación y los enunciados afirmativos. Any question about Module 2? ¿Alguna pregunta sobre el módulo 2? Ok, very good. Vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a ver lo que trabajamos en el módulo 3. En el módulo 3 estuvimos presentando events, clothes and activities. Eventos, vestuario y actividades. Recuerden que en este módulo nosotros trabajamos los diferentes eventos, events and times y los diferentes tiempos. How to confirm that you are on time, what time is, expressions early, on time and late, what time is it. Entonces vimos preguntas, por ejemplo, como qué hora es, expresiones de cuando estamos tarde, a tiempo o temprano. También presentamos events, diferentes eventos, los eventos corporativos, los eventos familiares, los eventos sociales, entre otros. También para hablar de eventos aprendimos days of the week, como decir los días de la semana en inglés. También prepositions at and on, aprendieron las preposiciones at and on. Recuerde que la preposición on para hablar de una fecha es una fecha específica. Por ejemplo, yo puedo decir today is Wednesday, December 14th, porque estoy diciendo una fecha específica. También puedo decir my birthday is on May 10th, porque estoy diciendo una fecha específica. On es para fechas específicas. Entonces hablamos sobre eso cuando estuvimos haciendo la práctica de birthdays, de los cumpleaños. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? My birthday is on. Mi cumpleaños es en. Para decir el mes y la fecha también. Si decimos solamente el mes, aprendimos que se dice solamente in. Por ejemplo, si yo digo my birthday is in May, estoy diciendo solamente el mes y el mes solamente es con la preposición in. También aprendimos que para las fechas escribimos todo en mayúscula. El mes y el día. Por ejemplo, Wednesday, December 14th, 2022. Wednesday, la W es en mayúscula. December, la D es en mayúscula. También aprendimos cómo hacer las contracciones o acortar, ¿verdad? Acortar los días en inglés. Por ejemplo, Thursday, Thursd, ¿verdad? Entonces, Monday, MON, siempre la primera letra en mayúscula. Cómo acortar este las fechas. Entonces, eso lo vimos en este módulo. También para aprender la fecha presentamos ordinal numbers, los números ordinales. Recuerden que los números ordinales terminan en TH en su mayoría, a excepción de first, second and third, primero, segundo y tercero.
que no termina en TH, luego los demás sí terminan en TH y son muy parecidos a los números cardinales. Simplemente la diferencia, terminan en TH y también su pronunciación debemos de sacar la lengua porque es una TH y también hay algunas variaciones, por ejemplo, five, a fifth, quinto, varía, la V chica y la E cambia por F, también en 12, en número en un número este cardinal 12 TWEL chica E en cambia a número ordinal por una F y después TH, la V y la E. Esas son las excepciones y también muy fácil para formar un ejemplo después de la del décimo en adelante, decimos, por ejemplo, ponemos la TH como si fuera un número cardinal, por ejemplo, 16, que es 16, ponemos la TH, 16, decimosexto, y en el 20, 20, la Y cambia por I latina, ETH, 20, vigésimo, pero ya del 21º al 29º se queda igual el 20, el 20, 20 lo que cambia es la unidad, decimos 21st, 21º, 21st, 22nd, 22º, entonces el 20 no cambia, lo que indica la decena no cambia, lo que cambia es la unidad. Lo mismo, por ejemplo, con, podemos decir 40, el 40. El 40, si queremos decir ese número, cambiamos la unidad. 41st, cuatrigésimo primero, por decir un ejemplo. Entonces la decena cambia, la Y por I latina ETH. Por ejemplo, el 30 es 30, pero decir trigésimo, yo cambio la Y latina ETH, 13th, trigésimo. Pero ya para mencionar las unidades, dejo el 30, el 30, ¿verdad? Y cambio las unidades. 35th, 25º. Entonces, eso no pasa en español. Hay que tenerlo pendiente porque en español cambia todo. Cambia la decena y cambia la unidad en el número ordinal. Pero eso no sucede en inglés. Months of the year. También aprendimos los meses del año. Recuerden que los meses del año nos indican también las estaciones del año, que también las trabajamos. Prepositions in, on, and at. También aprendimos cómo utilizar las preposiciones in, on, and at. In, dentro. On, sobre. At, en un lugar abierto o no específico. Para lugares. Y para las fechas, entonces on, fecha específico. In, meses. Y at, lo utilizamos para decir una hora en específico. Esto es a modo de resumen porque ustedes recuerdan que hay más, más aplicaciones de estas proposiciones, pero ustedes tienen todo eso en su, en su diapositiva que yo les mandé. Entonces vamos a darle la bienvenida a Divina que se une a la reunión. Entonces estamos haciendo un pequeño resumen de lo que fue todo el curso para cerrar y luego vamos con sus presentaciones, Joel y Divina. Entonces también vimos en el módulo 3 Daily Activities at Home, las actividades diarias en el hogar, Leisure Activities, las actividades de ocio, Household Chores, también vimos los oficios y trabajamos when, what time, how often, time expressions, questions with who as subject, frequency adverbs and time expressions, clothes, colors and sizes, opposites, adjectives to describe clothes, demonstratives, los demostrativos, this, that, this, those, this, cerca, that, ese, singular, lejos, aquel, this, estos, estas, en plural cuando está cerca, those, aquellos, aquellas cuando está lejos. Bien, entonces recuerden eso.
The simple present tense, like, want, need, and have. Trabajamos los verbos querer, querer, necesitar, tener, gustar, que son stative verbs, verbos de estado. No, con esos verbos no utilizamos el ing, no utilizamos el progresivo. Affirmative and negative statements, cómo hacer oraciones negativas con estos verbos y positivas. Recuerden que si es un verbo regular, solamente le añadimos s en la tercera persona y queda igual para todas las personas. Y todos los verbos, excepto el verbo to be, se niega con don't and doesn't, dependiendo de la persona. Tercera persona, yo digo, she doesn't like pop music, por ejemplo. He doesn't like pizza, por ejemplo. Decimos doesn't. He doesn't want ice cream. She doesn't need a car, por ejemplo. I don't like. You don't like. They don't want, etcétera. Entonces recuerden siempre don't para todas las personas y doesn't para la tercera persona, he, she, it. Para todos los verbos negamos de esta manera, excepto para el verbo to be. Ya ustedes saben cómo se niega con el verbo to be, isn't, aren't. Bien, entonces aquí tenemos eso que tenemos que tener pendiente, y en tercera persona no se le agrega s al verbo cuando estamos negando, porque ya la s la tomó el auxiliar. Por ejemplo, si yo digo she doesn't want ice cream, ella no quiere helado, entonces want se queda sin s. ¿Por qué? Porque estoy negando y la s se va para doesn't. Ahora, si es una oración afirmativa, yo digo she wants ice cream. Ella quiere helado. Eso sucede en la tercera persona. Las demás personas es don't. Y se queda igual, todo igual. Entonces, questions, preguntas para el módulo 3. ¿Qué pregunta tienen del módulo 3? ¿Algo que necesiten reforzar? Any question? Ok, thank you. Seguimos con Module 4. Home, neighborhood, city and town. El hogar, la comunidad, el barrio, la ciudad y el pueblo. En este módulo, recuerden que trabajamos buildings, los edificios, todos los tipos de edificios, places in the neighborhood, los lugares en la comunidad. Aprendieron muchos lugares en la comunidad. Questions with where, preguntas con where, ¿dónde está algo? Respuestas, rooms. Trabajamos también en este módulo las habitaciones del hogar. Recuerden que ustedes hicieron preguntas sobre las habitaciones. Furniture and appliances. Aprendieron también sobre los electrodomésticos y los muebles. Acuérdense que trabajamos there is, there are, hay singular, there are en plural. Trabajamos really, realmente, ¿verdad? De verdad, de veras, para contradecir una información, well, bueno, para indicar el principio de una respuesta. También trabajamos it sounds nice, suena bien, para responder de manera positiva. Actually, realmente, para introducir algo que nos puede causar sorpresa, ¿verdad? O contraposición. Y trabajamos también este vocabulario. Prepositions of place, no se queda. Las preposiciones de lugar. También how many. Trabajamos preguntas con how many. Recuerden que how many es para countable nouns, sustantivos contables. How many, cuántos. Y how much, cuánto, es para sustantivos no contables. También trabajamos I don't know para usted decir algo o sea, una respuesta negativa, que usted no quiere decir no de una manera muy directa. Trabajamos I don't know, describe your house, your home, your apartment. Trabajamos describir su casa, su apartamento, su su lugar, su habitación, su sala, etcétera. Entonces trabajamos eso. Questions, preguntas sobre este módulo 4 que vimos.
Ok, ok. Entonces, para el módulo 5, módulo 5, vimos Weather Activities and Plans. Trabajamos con el clima, el tiempo, las actividades y los planes. Acuérdense que trabajamos weather expressions, expresiones del tiempo. También trabajamos present and future time expressions, futuro y presente, expresiones del futuro y el presente, the weather series temperatures in the weather report. Acuérdense que trabajamos cómo decir en inglés it's sunny, está soleado, it's cloudy, está nublado, it's raining, está lloviendo, the seasons, las diferentes estaciones del año, trabajamos spring, summer, winter, fall, um, autumn, fall, winter. En el orden correspondiente, spring, primavera, summer, verano, fall, autumn, otoño y también winter, que es invierno. Recuerden que las estaciones del año en inglés se escribe al inicio en mayúscula. Los meses inicio minúscula, estaciones del año, inicio en minúscula, los meses inicio mayúscula y los días de la semana inicio con mayúscula. Entonces, meses y días de la semana, meses del año y días de la semana, inicio con mayúscula. Y las estaciones del año, minúscula, inicio con minúscula. Entonces, nosotros también hablamos de the weather, la temperatura, ¿verdad? ¿Se acuerdan de todo eso, de la temperatura? También activities, de las actividades que se pueden hacer. Present continuous, introducimos el presente continuo con el ing. Recuerden que el presente continuo indica una acción que está sucediendo al momento de que, no, de que estamos hablando. Por ejemplo, podemos decir she's eating, ella está comiendo, they're running, ellos están corriendo. Es una acción que está sucediendo. A contrario o a diferencia del presente simple, es un hábito, indica un hábito o una verdad absoluta. Por ejemplo, si yo digo she eats lunch at midday, ella come su almuerzo al mediodía, estoy hablando de un hábito o algo que habitualmente esa persona hace. Entonces, de eso tratamos en el módulo 5. ¿Alguna interrogante del módulo 5? ¿Algo que quieran reforzar? Bueno, pues vámonos al módulo 6. En el módulo 6 estuvimos trabajando Food Appearance and Health, la comida, la apariencia y la salud. Recuerden que nos enfocamos en trabajar foods and drinks, todo el vocabulario de la comida, de la bebida. Hicieron ustedes también muchísimas prácticas de cómo pedir comida en un restaurante. I'd like, cómo le gustaría, ¿verdad? Ser servido, servir, cómo ser un mesero, cómo pedir comida, places to keep food in the kitchen, los diferentes utensilios de la cocina, los diferentes lugares para tener comida en la cocina, containers and quantities. Trabajamos también las cantidades, también trabajamos de cooking verbs, los verbos de cocina. Acuérdense que trabajamos con también recipes, con recetas. Ustedes me hicieron recetas de su plato favorito. También trabajamos con ingredients, los ingredientes, vegetables and fruits, los vegetales y las frutas, los adjetivos, fates, parts of the body. También hablamos de las partes del cuerpo. Ustedes hicieron una práctica sobre eso. También accidents and injuries. También trabajamos sobre los accidentes y también este los lo que le puede suceder a una persona en su salud. Remedies, me entregaron tareas de remedios, health conditions, de las condiciones de salud. Ustedes aprendieron a decir
I've got a headache, yo tengo un dolor de cabeza. I've got a stomachache, yo tengo un dolor de estómago. A toothache, un dolor de dientes o de muelas. I've got a sore throat, yo tengo un dolor de garganta, etcétera. Entonces todo eso lo vimos en ese módulo dedicado a la salud. También ustedes trabajaron count nouns and non-count nouns, los objetos o los sustantivos contables e incontables en la comida. How much y how many. How much rice, cuánto arroz, rice incontable, aprendieron sobre eso. How many carrots, cuántas zanahorias, que zanahorias es contable. Entonces aprendieron que lo incontable siempre estará en singular y lo contable siempre estará en plural. Bien, entonces, por ejemplo, decir how much money do you want? ¿Qué cantidad de dinero usted quiere? Money está en singular y por eso se utiliza how much. Y cuando es un ejemplo, how many cents do you want? ¿Cuántos centavos usted quiere? Entonces, cents está en plural y por eso utilizamos how many. Y también aprendieron a utilizar las cantidades. Por ejemplo, podemos decir, how much milk do you want o do you like? ¿Qué cantidad de leche usted quiere o le gustaría tomar, verdad? Entonces, en este caso, milk está en singular, utilizamos how much. Pero cuando lo convertimos en una cantidad, por ejemplo, podemos echar o verter la leche en un vaso, dos vasos, ya entonces utilizamos many. How many glasses of milk do you want? ¿Cuántos vasos de leche usted quiere? Entonces aprendimos eso, que cuando dividimos lo incontable o lo convertimos a cantidades contables, medidas contables, entonces usamos how many. Por ejemplo, how many pounds of rice do you like? ¿Cuántas libras de arroz usted le gustaría? Entonces, rice es incontable, el arroz es incontable. Pero cuando lo convertimos en libra, lo estamos dividiendo en una medida, podemos utilizar how many pounds. Entonces, pounds, libras, es lo que se convierte en plural. How many pounds of rice do you like? ¿Cuántas libras de arroz usted quiere? Entonces, tener pendiente eso, porque eso no existe, el how many y el how much en español. Entonces, vimos eso en el módulo 6. ¿Algún interrogante del módulo 6? ¿Algo para reforzar? Pues seguimos con el módulo 7. En el módulo 7 trabajamos past events and activities, los eventos del pasado y las actividades. Aprendimos todo lo relacionado al pasado. There is, there are, lo aprendimos en pasado, que es there was, there were. Hay en singular y en plural lo aprendimos a decir en pasado, que es hubo o había. En singular y en plural aprendimos también los verbos regulares e irregulares en pasado, cómo se forman. La mayoría de, o sea, todos los verbos regulares se forman añadiendo ed al final. Si tienen una se le añade d a su forma presente. Y los irregulares debemos de aprendérnoslos de memoria. Entonces aprendimos a decir activities in past tense, las actividades en pasado, y a formar los verbos en pasado. Aprendimos estos verbos: want, use, work, call, try, ask, need, seem, help, play, more, move, live, believe, happen, include, continue, change, watch, follow, stop, create, and others. Vimos la forma negativa de estos verbos, que es didn't, y se quedan en su forma base. Por ejemplo, yo puedo decir I didn't work yesterday. Yo no trabajé ayer. Entonces, work, trabajar, se queda en su forma base y didn't es mi auxiliar que me que convierte toda la oración en pasado.
Entonces añado yesterday, que es una expresión de tiempo que me indica pasado, ayer, para dar más énfasis a mi oración. Pero si es una oración afirmativa, yo digo I worked yesterday. Yo trabajé ayer. Añadiendo ed al final. Recordando la pronunciación, I, la ed se pronuncia como una T. Si termina en una consonante no sonora, se pronuncia como una D. Si termina en una consonante sonora. Y hay casos que se pronuncia como la ID si termina en T y D. Tener eso pendiente. Questions. Preguntas sobre el módulo 7. Any questions? Ok, perfect. Entonces vamos al módulo 8, su último módulo. Trabajamos abilities, requests, life events and plans. Las habilidades, las solicitudes, los eventos de la vida y los planes. En este último módulo, recuerden que trabajamos abilities, diferentes habilidades, por ejemplo, I can swim. Could you open the door? May I go to the bathroom? Adverbs word and badly, cómo utilizar los adverbios word and badly, reasons for not doing something, razones por no hacer, para no hacer nada. Esos temas ustedes mismos los explicaron muy bien. Favors, can and can't for ability, to plus adjective, common errors, could you, future, el futuro. En este módulo vimos el futuro. Recuerden que tenemos dos futuros en inglés. El que se forma con el verbo to be, going to. I'm going to um, Paris next year. Yo voy a París el año que viene. Entonces, going to es para un futuro cierto o, por ejemplo, un futuro que está planificado. Quizás no ocurra, pero usted tiene un control. Usted lo ha planificado. Usted se basa en, en hechos objetivos. Si usted dice que va a París, significa que usted tiene el dinero para ir o que usted está comprando los tickets, ¿verdad? Y también podemos decir que es un futuro próximo, pero el will, decir I will go to Paris, yo iré a París. El will en inglés es un futuro que me indica una predicción. Dígame, Divina, usted levantó la mano. Mira, como casi Evelyn, Evelyn. Teacher, yo falto por mi exposición porque tocaba el lunes y yo no me pude conectar. Obviamente tengo una falla con el internet porque no escucho muy bien, hay interferencia, pero yo hice una pequeña diapositiva y quisiera hablar un poquito del tema que es el imperativo Excelente. en inglés. Excelente. Entonces, miren lo que vamos a hacer, Divina. Ya nosotros terminamos con el módulo 8. Estábamos haciendo un pequeño resumen porque estamos cerrando y usted va a exponer. Ok, Entonces, Joel entró primero. Entonces, no sé si Joel le quiera ceder su paso, pero en orden, primero va Joel y después va usted, en orden de llegada. Entonces no sé ok, si su, entiendo. ok, no sé si su internet pueda esperar un poquito y ya entonces vamos a entrar a las exposiciones. Joel, adelante. Teacher, pero yo soy un caballero, entonces sería, no sé, sería muy mal de mi parte que yo no le dé la oportunidad a ella. Pues muchísimas Adelante. gracias, Joel. Adelante, Divina. Joel es un Ah, caballero. Muy bien. gracias. Adelante. Gracias, thank you, Joel. Gracias. Ay, ay, ay. Bueno, en fin, allá voy, porque aunque no lo puedo proyectar, porque no estoy desde la PC, sale la profesora. Si no lo puede proyectar, puede mandar lo puede mandar al grupo. Al grupo, sí, lo Sí, tengo presente. sí. Ok, pues empiezo. No es algo muy extenso, es lo poquito que pude aprender y que pude investigar. Ok. Bueno, eh, hay student, Jenny Girón, tem, eh, is el imperativo en inglés. My teacher is Carla Ross. Ok, el imperativo en inglés es la
instrucciones, para dar órdenes directas. You need to pull over being you hear a siren. Es necesario que se detenga cuando se oye una sirena. Ahí no están dando una instrucción, no están dando un mandato o una orden, porque una orden, porque es obligatorio detenerse eh, cuando escuchamos la sirena de la ambulancia. Bueno, para concluir mi pequeña presentación, teacher, ya sabemos que el imperativo es para dar instrucciones, sugerencias, consejos. El imperativo es la forma base del verbo. Lo podemos volver negativo añadiendo done, como decía al principio, antes del verbo. También podemos suavizarlo y hacerlo sonar más we don't, we, or wrong, you, you. ¿Qué pude aprender ya aparte de, o sea, qué pude aprender en general? Que todos en determinado momento sí utilizamos el imperativo, todos, sin excepción, sea tu jefe, sea tu maestro, sea tu compañero, sean tus familiares, hijos, todos lo usamos, pero nosotros, dependiendo del contexto, en lo que queramos, a lo que queramos referir, no le podemos añadir la parte de mandato, o sea, hazlo así, pero si queremos ser más cortés, le añadimos una frase, como le decía anteriormente. Pues, thank you a todos. Esa fue mi pequeña exposición del tema. Yo voy a mandar la pequeña diapositiva que hice, el imperativo en inglés. Ya la maestra, nuestra teacher, le dirá todo lo que estuvo mal y lo que estuvo bien. Pretty good job, Journey Divina. Muy buen trabajo, Divina. Todo bien, excelente, se entendió. Questions, si sus compañeros tienen algunas preguntas, algún comentario sobre ese tema, le damos la bienvenida a Noemí, Alba y Raquel que se unen a nuestra reunión. Entonces, any question, any comment, pregunta, comentario. Bueno, de mi parte divina, Journey Divina, decirle que hizo un buen trabajo, excelente. Habló de los imperativos, cómo se trabaja en diferentes escenarios, la manera en que se hace de manera de mandato, o cómo lo podemos suavizar, o cómo podemos hacer que se escuche más educadamente. Entonces, excelente. Nada más decirle que me gustó mucho su presentación, muy bien. Entonces vamos con Joel. Thank you, You teacher. No, welcome. thank you. You welcome. Joel, adelante. Gracias, gracias a usted. Sí. Primero a Dios, claro, Amén, primero amén. a Dios y a usted porque lo que he aprendido ha sido porque usted ha sido, valga la redundancia, el medio. Thank you, thank you, thank you. Bueno, muchas gracias y también le agradecemos a ustedes porque ustedes han hecho posible este curso, ustedes han puesto de su empeño para aprender, como yo le he dicho siempre, para que ocurra el aprendizaje debemos de estar dos sujetos involucrados, la persona que va a enseñar y las personas que quieren aprender. Y ustedes siempre han estado dispuestos a aprender y por eso ha ocurrido el aprendizaje. Joel, adelante. Joel, a usted le toca su exposición. Hello. Joel, ¿no me escucha? Bueno, pero ustedes me escuchan los demás. Sí, teacher, te escucho. Ah, ok, pero parece que Joel tiene Ok, parece que Joel tiene algún inconveniente con su micrófono. Joel, escriba cualquier cosa.
o se fue por ahí a dormir. No, no, no. Joel dijo que él era un caballero. Adelante, Estoy aquí, yo estoy aquí. adelante. Bueno, yo estaba probando el audífono, parece que se me descargaron. Ok, no hay problema. Bien, entonces yo voy a hacer mi presentación. A mí me tocó el verbo que, entonces, can, de abilities, o sea, habilidades. Can es un verbo modal que se utiliza para expresar una habilidad o capacidad para hacer algo. Es decir, can significa poder. Por
Thank you so much for your exposition, Joel. Pretty good job. Muchas gracias por su exposición. Muy buen trabajo. Questions, comments, preguntas, comentarios, sus compañeros, classmates. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces yo le voy a hacer una preguntita. Usted expuso muy bien y con muchos ejemplos muy bien. Entonces yo quisiera saber, usted me habló del infinitivo. Entonces dice, I can walk. Pues yo puedo caminar. Entonces en esa estructura, ustedes saben que el infinitivo es, para traducirlo. Entonces, pero para escribirlo en inglés, to walk, caminar, to work, trabajar. Entonces, ¿ponemos el to o no lo ponemos en la oración, en la estructura de la oración, con el can y el can't? Yo entiendo que no, porque el verbo es que le da el infinitivo. Exacto, entonces la traducción lo traducimos como infinitivo, pero en la escritura no ponemos el to, o sea, ponemos la forma base, exacto. Por ejemplo, yo digo, I can eat sand, un ejemplo, I can swim, yo puedo nadar. Entonces ahí en la traducción al español es que se traduce al infinitivo, nadar, pero en escritura el to no lo escribimos, solamente escribimos swim en su forma base, el verbo en su forma base. Muy bien, excelente. Otra preguntita, Joel. Entonces, no, espérese que tenemos que dejar este tema claro para todos y todas. Un ejemplo, en la tercera persona, he, she, it. Yo coloco la S en el verbo, sí o no. Por ejemplo, si yo digo, she can walk to the hospital. Ella puede caminar al hospital. Entonces, en walk, caminar, ¿se coloca la S, sí o no? Bueno, ahí yo no lo vi tampoco. No se coloca, muy bien, excelente. La S, recuerden todos y todas, en tercera persona, cuando estamos utilizando los verbos modales, no utilizamos la S. Por ejemplo, she can go to the hospital. Ella puede ir al hospital o she can walk. Ella puede caminar, she can run. Ella puede correr. Entonces, cuando estamos utilizando los verbos modales, no utilizamos la S en ningún verbo modal. Colocamos la S en tercera persona. Entonces, en ninguno. Entonces, eso es una parte, algo importante tenerlo en cuenta, que cuando utilizamos can y can't, la S se pierde en la tercera persona. Entonces, no lo utilizamos ni en tiempo presente, ni su variación en could en pasado. Yo no digo, por ejemplo, she can write a letter. No, no, no. Eso está incorrecto. Se dice she can write a letter. El verbo se queda en su forma base, siempre, en negando y afirmando. Entonces usted pasó, Joel, contestó bien las dos preguntas y también Divina pasó. Entonces pasaron, aprobaron su curso, todos y todas, les fue muy, muy bien, excelente trabajo. Y nada, me queda por decirle que le voy a mandar a su grupo de WhatsApp unos enlaces para que ustedes continúen estudiando, para que continúen reforzando, también un video de cómo seguir aprendiendo inglés en estas vacaciones. Y nada, un placer, sus expectativas de que querían aprender inglés, querían reforzar, espero que se hayan cumplido, que ustedes hayan aprendido de este programa, que hayan reforzado lo que sabían, que hayan aclarado algunas interrogantes, que sigan practicando. Entonces, han terminado de manera exitosa. Les felicito a cada uno de ustedes y que tengan unas felices Navidades, Merry Christmas y Happy New Year y feliz Año Nuevo. Gracias, teacher, igual para usted.
Gracias, igual, gracias. Muchas gracias, igual. Y siempre, siempre, para mí es un placer. Les envío un abrazo virtual y espero que ustedes sigan en salud y siendo bendecidos y bendecidas. Gracias, ok. Esperamos vernos de nuevo, así mismo es. Ya ustedes saben, siempre positivos. A ustedes por ser un grupo tan dinámico. Ay, Alba. Bueno, sí, sí gozamos mucho, definitivamente. Gracias. Dice Welvis, se disfrutó y se aprendió mucho. Eso sí es verdad. Gozamos mucho y aprendimos mucho. Fue una clase muy dinámica. Gracias a cada uno de ustedes por hacerla posible. Gracias a usted, teacher. Gracias. Entonces, nos queda despedirnos. Have a great night. Thank you so much for your attention and for being here in this class tonight. Muchas gracias por su atención, por estar aquí en esta clase. Y nada, hasta la próxima. See you next class. See you. Bye. Bye. Chao. Bye.